Y bueno, como les anticipamos al inicio de este noticiero, tenemos un panel de expertos y nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio. Me voy a ir por orden. Voy a empezar por Francisco Mancilla Barbosa, el exgerente operativo de la CONAFOR aquí en Saltillo y un hombre con la CONAFOR aquí en Coahuila y un hombre con una vasta experiencia y hoy está al frente de su propia empresa, una prestadora de servicios ambientales MAVA. Bienvenido, Paco. Jesús Jiménez, buenos días. Gracias por la invitación, estamos a sus órdenes y felicidades por este tan importante programa. Gracias, Paco. También recibimos a José Luis Nava Mejía, un hombre con más de 40 años de experiencia en la atención a nuestros bosques, exdirector forestal del Estado, asesor de múltiples organismos locales, nacionales y también regionales. José Luis Nava Mejía, un hombre con muchísima experiencia en el tema forestal. Jesús, buenos días, saludos a tu auditorio, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Gracias, José Luis. Y por supuesto nos acompaña don Andrés Nájera Díaz, maestro e investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y una de las voces más reconocidas en México y en Latinoamérica en el tema forestal. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, es bueno estar en su programa nuevamente. Gracias, don Andrés. Pues como ustedes ya estarán enterados, pues el bosque, nuestro pulmón, nuestro abastecedor de agua y oxígeno, la Sierra de Arteaga, está pasando por un momento bastante complicado debido a este incendio de grandes proporciones que inició el pasado lunes por la tarde y que ha devastado hasta el momento más de 7,000 hectáreas. Suena muy sencillo el daño, pero pues son 7,000 hectáreas. Es una cosa inimaginable y una afectación muy seria. ¿Qué debemos hacer para evitar que se sigan presentando este tipo de incendios? Paco, empiezo contigo. Gracias. Las acciones son muchas realmente que hay que hacer. La primera sería la conciencia ciudadana, de saber que las condiciones en los últimos años han estado muy críticas en el tema de humedades, donde tendremos que tener las precauciones para no estar yendo al campo, encender fogatas. Ese sería un tema. Creo que hay muchas particularidades sobre este tema de la prevención. La prevención en Coahuila siempre se ha destacado por tener grupos cívicos, por seguir manteniendo esa parte importante con la sociedad, la relación de alumnos de las universidades, de las diferentes universidades en el tema de prevención. Creo que ese sería un tema muy fuerte que tendríamos que hacer. Hay algunos otros, se comentaba con algunos de los expertos aquí del panel, antes de entrar en entrevista, y decíamos, bueno, reforzar sobre todo en Sierra de Arteaga campamentos, que sea una atención inmediata, no solamente para atender los incendios. Creo que esa sería la última parte. La principal siempre va a ser la prevención. Si prevenimos, vamos a tener un éxito sobre los incendios forestales. La mejor manera de prevenir incendios es no ocasionándolos, y para eso se requiere muchísima presencia de los guardias forestales, de la gente encargada de cuidar los bosques, pero sí, como tienes toda la razón, se requiere concientizar a la gente y creo que en este tema el factor educativo es fundamental. Si desde primaria y secundaria reforzamos ese tema enfocándolo a la riqueza forestal que tenemos en la zona, creo que generaremos ciudadanos más responsables con nuestros bosques. Ese sería un punto muy importante. Y claro, ya en prepa, pues seguir fortaleciendo los clubes que los tenía el Tecnológico de Saltillo, que también hacen una muy buena labor, claro. Con la Sierra de Zapalinamé, los Lobos de la UAC, la Universidad Tecnológica, y que todas las instituciones tengan sus propios grupos dirigidos más que nada al cuidado ambiental. Al cuidado y protección, ¿verdad?, del medio ambiente en forma general. Definitivo, pienso que es uno de los temas más fuertes que debemos de enfocar. Sabemos que tenemos una veda permanente en Sierra de Arteaga, en las principales sierras de nuestro estado. No es necesario que persigamos gente que hace delitos. Creo que podemos prevenir los delitos con esta parte. Como en todos los aspectos, primero está la prevención antes de todo lo demás. Antes de lo José demás, Luis claro. Nava Mejía,
uno de los bomberos forestales más experimentados de México y de Latinoamérica. ¿Qué opinas? ¿Qué se debe hacer para evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones? Mira, gracias y qué bueno que nos acompañen y que hay voces aquí que tienen la oportunidad de expresar diferentes enfoques, porque yo tengo la gran fortuna de hablar de casi 40 años de estos quehaceres. Llegué y cuando empecé a vivir la experiencia Coahuila con incendios forestales, la consideraba complicada porque Coahuila son 15 millones de hectáreas, con unos ecosistemas tan diversos, no me estoy limitando nada más a Arteaga, en el norte también, que hace que quienes van a trabajar este sector deben de tomar medidas, deben de tomar capacitación, deben de tomar actitudes muy diversas, muy diferentes. Los problemas se resuelven de diferente manera. El sureste de Coahuila es muy especial. Creo que nos bendijo el hecho de que en algún momento Coahuila se quedara con Arteaga, vamos a llamarle así, y así lo he pensado, después de tanto desierto que tiene y junto con otros espacios de bosque, pero eso nos hace diferentes. Para muchos y de los que nos están escuchando aquí, que son saltillenses, les recuerdo que más del 30% del agua que llega a Saltillo se junta ahí, se colecta ahí, se cosecha ahí. Y para que se coseche necesita haber vegetación. En ese sentido, y tocando un poquito el tema de lo que están diciendo ustedes, la educación para quienes están en las zonas urbanas y quieren salir de la ciudad hacia las áreas verdes, es importante que sean educados entre los programas de formación de los niños, es importante, ¿no? Tiene que ser el diario, y perdón por la expresión, pero eso debe de mamarse desde casa, ¿sí? De tal suerte que cuando vas al bosque, el respeto hacia la naturaleza esté dado por cómo se mueven, cómo se desplazan, qué llevan. El principio de llevar la carne asada ya es algo que no va bien. Ya es un primer atentado. Ya es lo primero. Y es lo primero que todos dicen, bueno, y la carne, ok. A esto quiero sumarle que pues también hemos vivido un buen cambio, yo diría, en el régimen de fuego, porque pues cuando yo llegué aquí, yo recuerdo que había ejidos, iba a reuniones con los ejidatarios y hacíamos sesiones y nos organizábamos con sus brigadas y los entrenábamos a las condiciones que había en eso. Hoy vamos y sí hay ejidatarios, pero ya la mayoría son urbanos. Vienen a trabajar a la ciudad, hay empresas que mandan autobuses para traérselos. Entonces ya el contacto de esos gentes al campo, a las zonas arboladas, es diferente. El cariño y el sentido de la pertenencia también. Porque Obviamente. se fueron muriendo los ejidatarios viejos, entre comillas, y con perdón por la expresión, y a los jóvenes les falta el amor a la tierra y el amor al bosque, ¿no? Así es, y en ello, por eso te decía que el régimen y las interrelaciones se han ido ajustando. Entonces, en esos cambios es donde hemos ido perdiendo, pero también hay que ver que hay otro cambio que de acá hacia allá se da. O sea, empiezan a crecer las ciudades y hay necesidad de hacer turismo, de salir al campo, de buscar. Y bueno, no quiero meter mucho, pero también hay cambios importantes en la tenencia de la tierra. Antes había mucho territorio en manos de ejidatarios y eso ha ido cambiando. ¿Sí? Entonces, y bueno, curiosamente, y no nos extrañe, la ubicación de las zonas de las cabañas son en donde están los bosques más exuberantes, de mejor condición, y obviamente es donde están los atentados Es con el más. mayor factor de riesgo. Exactamente. También. En fin, con todo esto, y te digo, después de 40 años, pues ha cambiado. Sin embargo, creo que se tiene que hacer mucha labor en la parte educativa. Creo que ahí es donde está lo más fuerte, pero es lo más lento. Es lo más lento. Por tanto, también estoy de acuerdo y coincido y creo que hacemos la invitación a las autoridades para que se fortalezcan las partes de la ingeniería, las partes de la educación, de la cultura informativa, de tal suerte en que haya infraestructura, de tal suerte que haya gente entrenada, capacitada, en diferentes grados, porque no todos necesitan saber de todo. Necesitamos brigadistas que sepan abrir líneas, necesitamos operadores de maquinaria para que abran brechas grandes, obviamente gente que sepa trabajar con helicópteros. O sea, esto es una mezcla, nadie es un todólogo, es complicado. Yo a mis 40 años de estar metido en este asunto me doy cuenta que ahorita, por ejemplo, podemos ser útiles ayudando a mover maquinaria, guiando gente, o sea, podemos hacerlo de diferentes maneras, ya no es lo que hacíamos antes, ¿verdad? Recordemos que nuestra formación no fue pasados a una escuela básica, fue del diario. Sí, yo todavía tengo memoria y agradezco muchísimo que la historia todavía me dé la oportunidad que quien dejó el nombre de la Brigada de Saltillo, don Mariano Escobedo Sandoval, me heredó mucha información de cómo hacer las cosas y también me disciplinó en muchas cosas de cómo tenía que ser. En fin, yo en resumen diría que la participación ciudadana es quizás la herramienta con la que podemos resolver nuestro problema.
Y en la medida que esa ciudadanía sea educada, sea orientada, y bueno, ahorita que las cosas son complicadas porque lo del COVID ha mantenido encerrada a mucha gente que está urgida de salir y los únicos espacios donde los protocolos permiten andar más o menos libre, pues es en campo abierto, hace que se desborden hacia ella, pues habrá que meter más seguridad. Sé que en algún momento fue molesto que pusieran filtros, que no dejaran pasar, pero estaba funcionando en términos de regular. Además, lo que han sugerido muchos y se ha dado en muchas ocasiones, lo que mencionamos ahorita los grupos cívicos, ellos hacían rondines. En Semana Santa se preparaban 15 días para recibir gente, entrevistarlos. Se buscaba que había un filtro en cada la entrada de los juventud, cañones. exactamente, la juventud que hiciera el contacto con los visitantes fuera sensibilizable, ¿no? De tal suerte que todo esto necesita fortalecerse, cada día crea más necesidad. Eso sí, también se lo sabemos saber, Arteaga no ha crecido, sigue siendo la misma superficie, pero lo que sí hemos perdido es la cubierta vegetal. Cada día es menos y menos y menos. Entonces, sí se requiere que los esfuerzos estén orientados de una forma extrema en términos de, pues, no permitir que haya tanto acceso a las zonas forestales, a las zonas arboladas, de parte de la sociedad que no tiene elementos de educación, pero también se hace falta tener infraestructura y equipos de trabajo. Y un elemento más, y coincido con Francisco en el sentido de que el combate es quizás lo último que deberíamos de pensar, pero tiene que estar enfrente, siempre, porque si ya se presentó el problema hay que resolverlo, pero es lo que menos quisiéramos, porque es donde perdemos lo peor. Ahí, como ahorita lo vemos, pocos pueden decir, y a lo mejor escucho expresiones muy fuertes de que el daño, el gran daño, no tienen ni idea, fauna, flora, ecosistemas, agua, todo eso está transformado ahorita. Quienes ya tuvimos la fortuna de estar ahí adentro, de ver cómo están las cosas, no es que vayamos a crear una expresión de catástrofe, no, vamos a crear una expresión sensata porque ya viene de inmediato qué tiene que hacerse para que no se siga perdiendo más. Porque en la primera lluvia se van a ir por lo menos 10 centímetros de suelo, que está en la parte superior, con cenizas. Y esa es nuestra riqueza. Esa es la verdadera riqueza que permitirá que eso vuelva a recuperarse en poco tiempo. Si no hacemos algo así, seguramente que va a ser más difícil y nosotros ya no lo vamos a ver. Que este lugar vuelva otra vez a ser verde, que sea cubierto con una capa de bosque y obviamente que le dé oportunidad tanto de vivencia y de convivencia a la ciudadanía que en esa zona hacía su vida. Bien. Don Andrés Nájera, la opinión académica muy importante. Usted lo dijo aquí hace varios meses en este espacio informativo. Estamos ante un riesgo grandísimo, no solo de perder bosque, de perder vidas humanas y que el fuego llegue a comunidades, a rancherías, a afectar propiedades de la gente. ¿Qué nos dices al estar viendo usted este tipo de incendios como el que se presentaron? Bueno, desde el punto de vista académico, pues tenemos que nuestros técnicos deben de tener capacitación. No se puede hablar por hablar si no tienes entrenamiento o certificación. Y eso es muy importante porque te da la garantía de que respaldas tus acciones, ¿verdad? Con cosas que tú aprendiste, con cosas que tú te calificaste, ¿verdad? La experiencia es buena, pero el respaldo de formación académica es determinante. Y eso lo hemos hecho a través de acciones nacionales, ¿verdad? Y no nada más aquí en México, en otros países, porque la gente tiene que aprender las técnicas. No es lo mismo, por ejemplo, un incendio de estructura en la ciudad que lo atienden los bomberos urbanos a un incendio abierto. Puedes tener experiencia, la gente de campo tiene experiencia, ¿verdad?, en muchas de sus actividades, pero la calificación en base a tu entrenamiento, eso es determinante, sobre todo por seguridad del personal, ¿no? Y en ese sentido, pues, las instituciones académicas del ramo que tienen que ver con esto, pues deben de ser un punto clave para poder llevar a cabo ese proceso de entrenamiento a diferentes niveles. Estamos hablando nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, ¿verdad? Tenemos gente capacitada como instructor y que a diferentes niveles, ¿verdad? Y en coordinación, los centros de educación con los niveles de gobierno, estamos hablando de los 3 niveles de gobierno, podría realizarte esa situación, ¿verdad? Y concuerdo también con la parte de los comentarios de mis compañeros antecesores, ¿verdad?, que necesitamos un programa nacional de educación ambiental y que sea la sombrilla para bajar a los estados y a los municipios. Y también puede salir de las universidades, ¿verdad?
y en ese sentido trabajar de manera conjunta. Esa situación de los incendios no la puede resolver una sola institución. No, tiene que ser un trabajo interinstitucional Exacto. y muy grande, y en los 3 niveles. Exactamente, entonces debemos de tener gente entrenada en los diferentes niveles de las diferentes instituciones, ¿verdad? Porque hablar de poner vigilancia, pues es una parte complementaria, pero yo le digo, nuestro estado es muy grande, ¿eh? Y vamos a poner vigilancia en todo. En Maderas del Carmen, donde casi nadie llega ahí. O sea, aquí la situación más determinante es la educación de la gente, ¿no? Así como ahora con este problema que tenemos del incendio, cómo la gente respondió, ¿verdad? Haciendo acopio de víveres y todo eso. O sea, la sociedad está preocupada y ese es un indicador. Y eso también me dice a mí que podemos hacer cosas que solucionen. Siempre seremos más los buenos que los malos y siempre seremos más la gente consciente. Pero por un inconsciente miren todo lo que se generó. Así es. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más opiniones de este tema tan importante, cómo evitar los incendios forestales. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo Canal 10.1, Televisión Abierta y en Easy Canal 10. Regresamos. Despega con Chuchuy en Telesaltillo Canal 10.1 en Televisión Abierta y en Easy Canal 10. Bien, regresamos con nuestros expertos invitados en el tema forestal. Paco Mancilla, tu opinión final, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué debemos hacer? Primero, es que es muy importante tomar conciencia de lo que está sucediendo ahorita. El desastre, porque así lo tenemos que mencionar, que está sucediendo en Sierra de Arteaga, no solamente se están eliminando una parte hermosa de nuestro estado, sino que estamos eliminando muchos beneficios que nos queda como ciudadanía. Principalmente la infiltración de aguas, el tema del clima, que estaba más fresco, el paisaje, la belleza escénica, en fin, creo que le estamos apostando también a la extinción, si me lo permites dar esa parte, se oye muy fuerte lo de la extinción, pero estamos apostándole a que esto se nos vaya terminando, y se ha mencionado que en un futuro pudiéramos ser la guerra ya no es por el petróleo, sino por el abastecimiento de agua, y esto, si no tomamos conciencia, esto lo vamos a estar acelerando también nosotros. La otra es invitar a la ciudadanía. Viene Semana Santa, que tengamos el cuidado. Si vamos a ir a sierra a disfrutar, se habla que no va a haber accesos tan cómodos como en otras ocasiones, pero si llegaran a ir los que tengan alguna reservación, los que tengan alguna cabaña en esa parte, pues que cambiemos el menú, ¿no? El menú también podemos disfrutar y podemos subsistir si no comemos carne asada a la intemperie. Yo creo que ahí es uno de los factores y la invitación también a la ciudadanía para que pudiéramos hacer esto. Y que la basura que generen se la traigan a la ciudad. Que también nos la traigamos, ¿verdad? Que no la dejemos por allá. Y que si hay fumadores aquí, les tiren la caja de cigarros aquí, que aquí la dejen en la casa. Desde aquí la dejamos, Para sí. empezar. Y la otra es que recordemos que hay una ley de veda, no nos expongamos, pero principalmente a perder los recursos que tenemos, los recursos naturales que tenemos. Y que no vayamos a ser privados de la libertad, y que si alguien los invita amablemente a que no pueden hacer tal o cual cosa, que no se molesten, que entendamos la situación que está para seguir promoviendo. Es cuidar nuestro futuro y el futuro de nuestro medio ambiente. Así José es. Luis. Yo quisiera cerrar con algo así. Nuestra desgracia empezó hace 40 y tantos años, 46, con el incendio del 75. Desde ahí tenemos ya cicatrices. Desde ahí, y se han repetido, y tenemos situaciones extraordinarias como 98, como el 2011, o sea, esto lo conocemos. Creo que hago una invitación fuerte a las autoridades, a las instancias académicas también, porque tienen mucha influencia en esto, a promover la participación ciudadana. El problema somos nosotros. La naturaleza siempre ha estado ahí, ella evolucionó antes de nosotros, los bosques esos llegaron hace millones de años. Nosotros somos los que estamos haciendo el daño en el uso inadecuado. Entonces la invitación es que se trabaje sobre la parte de rescatar todos esos elementos de experiencia, de gente que ha trabajado, de gente que conoce, integrar todo ese gran grupo que puede tomar decisiones importantes. Aquí no hay privilegio para nadie, esto es de una necesidad de todo.
y cualquiera que ponga un granito de arena es bienvenido. Entonces, trabajar en esa parte que se llama participación ciudadana, y algo que lo quiero comentar así abiertamente, ya realiza un grupo de la organización de la sociedad llamada Amigos de la Sierra, en donde está trabajando en un programa de educación, en donde trabaja con las escuelas de las comunidades, en donde está promoviendo la sensibilización para que los niños valoren estos recursos. Algo en lo que, bueno, yo afortunadamente tengo ¿cómo se llama?, participación en ello, y que estaremos reforzando más. Ahora, un poquito cambiando las cosas en el tenor de la parte turística, de las partes de oportunidades de convivencia, porque entendamos, incendios no se puede convertir como en la única o la acción más importante, es una de. Son muchas las acciones La más previas importante es la para que no conservación de la llegue esto. naturaleza. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Porque luego se nos Andrés. pierde eso. Bueno, yo considero que si tenemos mucho tiempo con esto, ¿no? Pero seguimos haciendo lo mismo, y cuando en una estrategia tú haces lo mismo, vas a tener las mismas respuestas. Y tenemos que hacer cosas diferentes para tener diferentes respuestas. Esa es mi opinión muy personal, ¿no? Y en ese sentido, yo preguntaría, en este momento, con lo que está sucediendo, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Y entonces yo voy a hacer una propuesta. ¿Verdad? Por favor. Y así es como creo que deberíamos de trabajar en acciones reales, ¿verdad? Y no demagógicas en un momento dado, ¿no? Aquí ustedes tienen un punto muy importante y relevante, los medios de comunicación a nivel del Estado, a nivel nacional, ¿no? A nivel mundial inclusive, ¿no? Porque es a través de ustedes, ¿verdad?, cómo la sociedad puede iniciar ese proceso que hablaban mis compañeros, ¿verdad?, expositores de concientización. Vamos a concientizar. Entonces mi propuesta es que ahora para las vacaciones de Semana Santa, ¿va?, a través de los medios de comunicación, hablándose de radio, televisión o prensa, inviten a la sociedad, así como la invitaron ahora para hacer acopio de recursos y víveres para los combatientes, los inviten a evitar, ¿va?, la estrategia se llama Cero Causas Humanas de Incendios Forestales. Esa es la estrategia, ¿verdad? Muy bien. Y las acciones serían, pues, que respete la veda, que, como decían los compañeros, que tenemos en el Estado, ¿verdad?, que no vayas a hacer carne asada, ¿verdad?, porque muchos esa es una de las causas principales, ¿verdad? El bosque es para disfrutarse, pero con muchísimos cuidados. Exactamente, que lleve comida fría, como usted lo mencionó, ¿verdad?, y definitivamente se tienen que quedar en casa, estamos en una pandemia. Además. ¿Verdad? Además, exactamente. Entonces, a través de ustedes, a través de los medios, establecer esa estrategia de cero causas humanas de incendios forestales. Muchísimas gracias. Gracias a los tres, y Gracias. ya seguiremos conversando de este tema porque da para mucho. Vamos a seguir al pendiente. Muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias por Muchas invitarme. Vamos a un gracias. corte y regresamos con otra interesante entrevista.